3.1 a la 3.9. Todos estos son teoremas de derivada o métodos para derivar. De la sección 3.1 no le voy a asignar ejercicios, le voy a asignar ejercicios de la 3.2 a la 3.9. Aquí habla en su inicio del capítulo, que es el capítulo 3, la derivada, que la palabra cálculo viene de el diminutivo cal, que significa piedra. Dice que la palabra cálculo se refiere a cualquier método sistemático de computación. No obstante, durante los últimos siglos, la connotación de la palabra cálculo ha evolucionado para significar esa rama de las matemáticas relacionadas con el cálculo y la aplicación de entidades conocidas como derivadas e integrales. El cálculo se divide en dos partes: cálculo diferencial, que es lo que realmente se cubre completamente en cálculo 1, y cálculo integral, que es lo que se cubre en cálculo 2. Al final de cálculo 1 se ve el inicio de cálculo integral. Estos son los teoremas con los que vamos a trabajar. En la sección 3.1 lo que usted tiene son conceptos. Yo le invito a que los lea. Yo se los voy a ir mostrando, son los que están resaltados en color amarillo. En primer lugar está la definición. Observe esta definición que le estoy sombreando en este momento. Es exactamente la definición dependiente de recta tangente. Por lo tanto, la primera derivada de una función y la pendiente de la recta tangente tienen exactamente la misma definición. ¿Qué más le queremos recordar? En álgebra usted aprendió que cuando la pendiente es 0, la recta es horizontal. O al revés, cuando la recta es horizontal, la pendiente es 0. La notación de derivada se puede utilizar esta notación colocándole una pequeña comilla en la parte superior si es la primera derivada, o se puede poner como una división, una razón, derivada de y con respecto a x, o colocar y con una comilla, o la letra d, que significa derivada de y, o la derivada de y con respecto a x. Cualquiera de estas notaciones está hablando de la primera derivada, pero eso no significa que no exista segunda derivada. Puede existir una segunda derivada. Vamos a mostrárselo acá. Una tercera, cuarta y quinta derivada. Son las llamadas derivadas de orden superior. Antes de eso tenemos que una función es diferenciable en un número c en un intervalo abierto a, b, sí, solo sí, la primera derivada de esa función evaluada en ese número c por la derecha es igual a la primera derivada por la izquierda evaluada en ese número. Tenemos tangentes horizontales, que significa que la primera derivada es igual a 0. Donde f no es diferenciable. Una función no tiene derivada en x igual a, número 1, si la función es discontinua en x igual a. Número 2, la gráfica de f tiene un pico. Puesto que la derivada proporciona a la pendiente, f no es diferenciable. Número 3, en el punto a, f evaluado en a, en el cual la recta tangente es vertical. ¿Qué más tenemos? Bueno, quería compartirles acá también lo de las derivadas de orden superior. Tienen estos ejercicios. De la sección 3.1, que en su momento yo voy a tomar alguno de ellos para trabajar, pero no es necesario que usted trabaje con estos ejercicios, porque estos ejercicios le piden, por ejemplo, la derivada por definición, y nosotros vamos a trabajar la derivada por teorema, pero no debe olvidar la teoría. Por eso se la he mostrado. En la sección 3.2, que es con la cual vamos a empezar, habla de las reglas de las potencias y las sumas. Voy a trasladarme a la pizarra. Tengo acá, primero, la regla de las potencias. Vamos a mostrárselo. Y aquí tenemos la regla de la potencia. Mira. Vamos a escribírsela en la pizarra. La regla de la potencia dice que la derivada
en este caso de x elevado a la n, con respecto a x, es igual a n multiplicado por la variable elevado al exponente n menos 1. Le hago un ejercicio rápidamente de esta regla, de este teorema, ¿verdad? Vamos a poner que la función f de x es igual a x a la 3. ¿Okay? Tenemos una potencia que es 3 y vamos a encontrar la primera derivada. Cuando colocamos la prima, significa que la respuesta que vamos a escribir es de la primera derivada. ¿Qué se hace en ese caso? El exponente pasa a multiplicar al coeficiente. Si en ese momento no hay escrito ningún coeficiente, se recuerda que ahí tenemos un coeficiente de 1. Usted va a tener 3 por 1, le va a quedar 3. Al exponente original, usted le resta 1. O sea que va a tener 3 menos 1. Esa respuesta de 3 menos 1 es la que usted coloca como exponente de su respuesta de la primera derivada. Entonces, a eso se refiere la regla de la potencia. La potencia pasa a multiplicar el coeficiente y a la potencia le resta una unidad. Vamos a la regla de la función constante. La regla de la función constante se la compartimos en primer lugar en su libro. Dice que f de x es igual a c, es una función constante, entonces la primera derivada es igual a 0. Vamos a escribirle acá que si f de x es igual a c, donde c es una constante, significa entonces que la primera derivada de esa función constante siempre va a ser 0. Un ejemplo. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a pi, usted sabe que pi es una constante, que en forma aproximada estamos acostumbrados a decir que es 3.1416. Pues como esto es una constante, la derivada que se identifica con la prima en la parte superior es igual a 0. Así como usted podría tener que igual a 15. La primera derivada sería igual a 0. Siempre que sea una constante, su derivada es igual a 0. La siguiente regla es la regla de la multiplicación por una constante. Se la muestro en su libro, y aquí la tienen. ¿Sí? La derivada de c por f de x. Vamos a escribírselo. La derivada de c por f de x con respecto a x. Bueno, esta constante usted la puede escribir antes por la derivada de la función. Y es lo que usted tiene acá. Yo prefiero esta regla combinarla con la regla de la potencia de una sola vez, para que usted tenga la capacidad de hacer este tipo de ejercicios. Si usted tiene, por ejemplo, y igual a 4x al cuadrado, su derivada, en vez de colocar este 4, sacarle la derivada y multiplicarlo, puede hacerlo de una sola vez. Mire. La potencia la multiplica por el coeficiente. 4 por 2 nos va a dar 8. Copiamos la variable, o sea la base, y a la base le restamos, siempre a la base se le resta 1. 2 menos 1 le quedaría 1 y esta sería su respuesta. Cuando digo que siempre se le resta 1 y que usted podría tener un ejercicio, digamos que diga un quinto de x a la menos 6, un exponente negativo. ¿Cómo se obtiene la derivada? De la misma manera, aplicando las mismas reglas de potencia. La potencia pasa a multiplicar al coeficiente. Menos 6 por un quinto le queda menos 6 quintos. Copia la variable y a la variable, al exponente, original, siempre
le resta 1. Mire. Siempre le resta 1. ¿Ya? Quiero que se acuerde de eso. Mire, esto en la regla siempre se aplica. Entonces, si usted dice menos 6 menos 1, le queda menos 7. Y esa es su respuesta. En derivadas, no se le exige a usted escribirlo con exponentes positivos. Puede dejarlo así o puede escribirlo con exponentes positivos. Eso es decisión suya. La regla de la suma y la diferencia. Bueno, esto se refiere que si usted tiene una suma de funciones f de x más g de x, se la muestro en su libro, acá, regla de sumas y diferencias, y le piden la derivada de esa suma, usted puede hacerlo por separado. Ponemos esto entre corchetes y nos están pidiendo la derivada de toda esa suma, la derivada con respecto a x. Bueno, eso va a ser igual a que usted obtenga la derivada del primer término y lo sume a la derivada del segundo término. Un ejercicio de esto podría ser el siguiente. Si f de x, por decir algo, es igual a 5x al cuadrado menos 3x a la menos 2 más 4. Ok, en vez de ir obteniendo por separado y ir escribiendo la derivada del primer término, la derivada del segundo término, la derivada del tercer término, yo le recomiendo que lo haga de una sola vez. Es más práctico, menos tiempo. Usted pasa acá, mire, aplicar la regla de la potencia, 2 por 5, le queda 10, copia la variable y ya sabe, al exponente original siempre me le resta 1. Ahí va otra vez la resta de 1. Esto es constante en una derivada. Entonces, como nos queda 2 menos 1, nos queda 1, puede escribirlo de esta manera. Vamos a la siguiente parte. Al siguiente término, usted hace lo mismo. ¿Sí? La potencia por el coeficiente menos por menos, me le va a dar más. 3 por 2, le va a quedar 6. Copia la variable y se repite que al exponente original siempre me le resta 1. Menos 2 menos 1, le queda a usted menos 3. Menos 3. Y esa sería su respuesta. ¿Por qué razón? Porque la derivada del último término, no se olvide usted que es una constante. Mire, esto es una constante. La derivada de una constante es 0. Y si es 0, no es necesario escribir. Por lo tanto, esa sería la derivada de la función original. En último lugar, de conceptos de esta sección habla de recta normal. Dice que una recta normal en un punto P sobre una gráfica es una recta perpendicular. Bueno, aquí debo recordarles que si es perpendicular, ¿qué es lo que se cumple cuando dos rectas son perpendiculares? Se cumple que el producto de sus pendientes es igual a menos 1. Lo cual lo podemos escribir de la siguiente manera. La pendiente de la recta tangente multiplicada por la pendiente de la recta normal es igual a negativo 1. Gráficamente significa que el ángulo entre ellos es 90 grados. Se lo comparto aquí en su libro. Aquí está, ¿sí? Esta gráfica que tenemos al lado izquierdo, observe, la de color verde es la normal y la de color rojizo es la tangente. El ángulo que hay entre estas dos rectas es de 90 grados. Y si usted tuviera las pendientes de ellas, su respuesta sería negativo 1. ¿Cómo se las dan en este caso? ¿Sí? La pendiente de la tangente es 2, pero la pendiente de la normal es menos 1/2. Si usted multiplica menos 1/2 por 2, le va a dar menos 1. Algo que quiero compartirles que le va a ayudar mucho es esta parte que está en su libro de texto, en la página 133. Y son algunas transformaciones. Por ejemplo, usted tiene 4 sobre x al cuadrado. Hasta este momento yo no le he mostrado un teorema de cociente. Por lo tanto, yo necesito que esta variable con el exponente esté en el numerador.
y lo escribe de esta manera. Mire, 4x a la menos 2. Como estaba positivo en el denominador, pasó al numerador y le cambió el signo. Lo mismo sucede si nosotros tenemos ahora una raíz cuadrada de x. ¿Cómo se reescribe una raíz cuadrada de x en forma exponencial? X a la 1/2. Si fuera raíz cúbica, x a la 1/3. Y como está en el denominador, lo pasamos al numerador cambiándole el signo. Y cuando nosotros tenemos raíz cuadrada de x al cubo, recuerde que el raíz cuadrada significa que el exponente es 1/2. Y debemos recordar aquella regla que dice que una potencia y la otra potencia se multiplican. 3 por 1/2 le queda 3/2. Y a partir de estas presentaciones, usted encuentra la derivada aplicando generalmente la regla de la potencia. Aquí sí tenemos los que estaba mostrando en la sección anterior, derivadas de orden superior. ¿Qué significa derivada de orden superior? La segunda derivada, tercera, cuarta, quinta, sexta derivada. ¿Cómo la vamos a denotar? Bueno, si estamos hablando de segunda derivada, estamos hablando de dos comillas, ya sea con f de x o con y. Si estamos hablando en la escritura de la razón de cambio, entonces le vamos a poner un exponente 2 a la d y un exponente x a la 2, a la x. Y aquí a la d mayúscula para demostrar que ahí en ese momento estamos hablando de la segunda derivada. Pero podemos tener, mire, cuarta derivada, podemos tener tercera derivada, quinta derivada. Yo le voy a enseñar en un ejercicio cómo obtener esas 15 derivadas. En los problemas de la sección 3.2 que quiero que trabaje, serían del 1 al 44. Si usted observa de los primeros ejercicios, ya le hice ejemplo. Porque aquí, en el problema número 1, lo que tengo es una función constante. La derivada de una constante es 0. Ya le hice un ejemplo parecido al ejemplo número 4. Ya le hice un ejemplo parecido al ejemplo número 6. Y en el ejemplo número 7, lo que tiene que aprender es a reescribir. Así que comenzaré a explicarles algunos ejercicios de la sección 3.2 con el ejercicio número 7, el cual dice lo siguiente. Tenemos y igual 4 raíz de x 4 raíz cuadrada de x menos 6 raíz cúbica de x al cuadrado. Confirmamos la escritura y es correcta. Lo primero que usted tiene que hacer cuando tiene radicales es reescribirlo. Y como solo lo voy a reescribir, yo no le estoy poniendo la comilla en la parte superior, ¿sí? Porque estoy trabajando con la misma función. Solo que en vez de tener raíz cuadrada de x, voy a tener 4x a la 1/2. Perfecto. Ahí estamos bien porque la variable está en el numerador. Vamos al siguiente término. En el siguiente término tenemos 6. Vamos a hacer muy detallado. En vez de tener raíz cúbica, usted sabe que se eleva a la 1/3. Perfecto. Estos son pasos que usted los puede hacer de una sola vez. Yo porque quiero asegurarme que lo que aprendió en álgebra lo vuelve a recordar perfectamente. Aquí un exponente y la otra exponente se multiplica y le queda 2/3. Pero como la variable está en el denominador y necesitamos pasarla al numerador, todavía antes de derivar hay que hacer algún cambio. Copiamos el coeficiente, copiamos la variable con el exponente, pero ahora el signo va a ser negativo 2/3. A partir de esta escritura, donde todo lo que las variables están en el numerador, usted sí comienza a encontrar la primera derivada, porque es lo que le piden en estos primeros ejercicios. La primera derivada, que significa nada más poner una comilla. Y comienza a aplicar, mire, la regla de la potencia. 4 por 1/2 le queda 2. Copia la variable y recuerde que al exponente original siempre me le va a restar 1 ahí, ¿ve? Ahí, ¿ve? Me le va a restar 1. Entonces, 1/2 menos 1 le va a quedar a usted negativo 1/2. Esta es la respuesta. Vamos al siguiente y vamos a aplicar
la misma regla de potencia. ¿Sí? Menos 2/3 por menos 6. Menos por menos nos va a dar más. 6 por 2, 12, entre 3, 4. Copiamos la variable y como siempre, al exponente original le restamos 1. Y usted dice menos 2/3 menos 1 le va a dar negativo 5/3. Y esa es la respuesta de la primera derivada de esta función original. Es decisión suya si usted quiere escribirlo con exponentes positivos. Si es con exponentes positivos, el coeficiente queda en el numerador y solo baja al denominador aquella base que tiene exponente negativo, x a la 1/2. Y acá tendríamos más 4, x a la 5/3. Y si alguien me pregunta, ¿qué más podría hacer? Bueno, si usted quiere, puede transformar esto en radical. Eso es decisión suya. Son diferentes presentaciones. Con esto, usted ya puede hacer todos estos ejercicios que tenemos acá. Ahora, ¿qué puede hacer usted en un ejercicio, por ejemplo, como el número 8, que tenemos una división? Acá tenemos dos términos en el numerador y un término en el denominador. Sepárenlos. Sepárenlos aplicando lo que le he enseñado en otros temas. Le voy a escribir el número 8 y le vamos a hacer nada más el inicio. Dice y igual. En el numerador tenemos x menos x al cuadrado y raíz cuadrada de x en el denominador. Perfecto. Entonces, sepárelo aplicando lo que usted aprendió en álgebra, que dice que si a más b sobre c, usted puede escribirlo a sobre c más b sobre c. Por lo tanto, nuestro ejercicio nos quedaría x y de una sola vez x a la 1/2 en vez de raíz cuadrada de x menos x al cuadrado sobre x a la 1/2. Aquí tenemos dos variables, pero usted puede aplicar aquella ley de exponente que dice que si tengo división de igual base, usted copia la base, la copia en el numerador y resta 1 menos 1/2, le va a quedar negativo 1/2. Menos, lo mismo en el segundo término, usted copia la base y resta 2 menos 1/2, le va a quedar 3/2. A partir de esta presentación, usted encuentra su primera derivada. Este es un concepto que va a utilizar mucho en los ejercicios posteriores. Por ejemplo, en el ejercicio número 12, le aconsejo aplicar lo mismo. En el ejercicio número 11, le aconsejo primero multiplicar y luego aplicar la regla de la potencia. Aquí tenemos, por ejemplo, mire, ejercicios donde hay productos y donde hay potencia. Bueno, como la probabilidad de operaciones me dice que desarrolle la potencia, primero habría que desarrollar la potencia y multiplicarlo por x al cuadrado y luego obtener la primera derivada. Luego dice, encuentre la derivada de la función. Cuando solo le dicen encuentre la derivada, se está refiriendo a la primera derivada. Entonces tiene ejercicios como estos que lo que tiene que hacer es aprender a reescribirlo. Hasta este momento yo espero que ustedes ya pueden hacer los ejercicios hasta el número 20. ¿Hay alguna pregunta? Félix. Disculpe, Inge, quería saber si podía repetir la parte en que explicó en cómo sabemos cuándo sacar la primera derivada. Ok. ¿Cómo va a saber usted cómo obtener la primera derivada? Porque en el enunciado dice nada más encuentre la derivada. Si usted se fija, encuentre de y de x. Esta notación de y de x significa la primera derivada nada más. Si No, este... no, Inge, sino que, disculpe que le interrumpa, que digamos en el ejercicio que acabamos de hacer, usted primero convirtió el ejercicio a una forma y después sacó la... Ah, ya le entiendo, entonces. Ok. La idea, Félix, es que usted no tiene hasta este momento, de todas las reglas que yo le mostré,
te la vuelvo a mostrar, no hay ninguna regla de radicales. ¿Sí? Hay regla de potencia, de constante, de multiplicación, de sumas y diferencias, pero no hay ninguna regla para sacar la derivada de un radical. Lo primero que tengo que hacer es transformarlo a la forma exponencial para poder aplicar la regla de la potencia. 2. No hay ninguna regla de división hasta este momento. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es manipular algebraicamente mi función original para que me quede expresada con términos separados. Por eso apliqué lo que tengo acá en color azul. Cada término entre el denominador, transformando el radical y haciendo división de igual base, copiando la base y restando los exponentes. O sea que esta debe ser mi presentación, Félix, y eso va para todos porque es una pregunta muy importante. Mira. Esta debe ser mi presentación, mira, para poder trabajar. Mira, yo hasta acá, hasta que llegué, vamos a cambiar el color a esto, hasta que llegué a esta presentación es que podía derivar. ¿Y cuáles son las características de esta presentación? No tiene variable en el denominador. Número 1. No hay radicales. Número 2. No tiene un exponente elevado a otro exponente. Número 3. Esas son las características más importantes de presentación para que usted diga, ahora tengo que derivar. Recuerde que en el ejercicio número 8, ustedes tienen que continuar, ¿verdad? Yo no obtuve la primera derivada. O sea, usted tiene que continuar acá obteniendo la primera derivada. ¿Estamos de acuerdo, Félix? Sí, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Otra pregunta. Ok. Continuamos entonces en el tiempo que nos queda. Espero que puedan trabajar con todos estos ejercicios. Y hay ejercicios donde a usted ya le pide encuentre una ecuación de la recta tangente. Voy a trabajar de los ejercicios, digamos, ¿cuál quieren que trabaje? Tengo dos ejercicios realmente, el 22 o el 23. ¿Alguna sugerencia? ¿Cuál les prefiere más interesante, el 22 o el 23? El 23. 23, ingeniero. 23, perfecto. Entonces trabajaré con el 23 en el tiempo que me queda. 23. Lo primero que debo recordar es lo que me están pidiendo. Dice, bueno, vamos a escribirlo acá. Ecuación de la recta tangente. Este tipo de problemas ya lo hicimos en la unidad anterior. Pero ahora lo vamos a hacer más fácil. Para la ecuación de la recta tangente, ¿qué necesito yo? Necesito la pendiente de la recta tangente. Pero yo debo recordar que la pendiente de la recta tangente es la primera derivada de la función. Y aparte de eso necesito un punto. Pero el punto en este caso ya me dan el valor de x igual a 4. Entonces ya me dan x igual a 4. Usted podría obtener el valor de y, ya que le dan la curva, que es igual 4 raíz de x, 4 raíz cuadrada de x, más 2 raíz de x. Ok, como le explicábamos a Félix, no podemos obtener la derivada de esta forma. Hay que reescribir, perdón. No vamos a escribir acá todavía la prima porque no estoy encontrando la primera derivada. De una sola vez voy a escribir 4. Como es raíz de x, sería x a la 1 medio. Pero como está en el denominador, la tengo que pasar al numerador como menos 1 medio. Y acá me quedaría 2x a la 1 medio. Aquí usted viene y obtiene su primera derivada. Multiplicando menos 1 medio por 4, me va a quedar menos 2. Le resta 1, le queda menos 3 medios. 2 por 1 medio le va a quedar 1. Le resta 1 y le va a quedar menos 1 medio. Recuerde que esta expresión representa la pendiente de la recta tangente. Para obtenerlo, lo que tiene que hacer usted ahora es sustituir el valor de 4 en esta respuesta. Una vez que usted tenga la pendiente de la recta tangente, ya tenga el valor de x, pueda obtener el valor de y sustituyéndolo en la función original, ya puede encontrar la ecuación de la recta tangente. Jóvenes, se me ha acabado el tiempo. Espero que les haya servido. Por favor, hay que seguirnos cuidando. Nos vemos el día lunes, si Dios lo permite.